Vimos los dos tipos de virus principales, que eran rubiola y sarampión, que es donde se está haciendo mucho foco a nivel mundial para lograr el control de estas infecciones. Vimos algo sobre viruela, que ya fue la primera erradicada. Ahora vamos a ir viendo otras infecciones exantemáticas donde muchas veces se tiene que hacer el diagnóstico diferencial, como es el virus parvovirus B19. En realidad se lo conoce como la quinta enfermedad o eritema infeccioso. Dentro de la familia Parvoviridae, cuando les hablo de parvovirus, en general uno piensa primero en los parvovirus que infectan a los animales, a los perros. En realidad, este virus, el parvovirus B19, infecta a humanos y pertenece a otro género dentro de una subfamilia Parvoviridae. Este género encontramos aquí en el género Erythrovirus. Y ya el nombre le está indicando dónde puede tener principalmente el tropismo. Este virus es un virus pequeño, de unos 15 a 28 nanómetros, es desnudo, y el material genético está formado por DNA de simple cadena. Tiene simetría icosaédrica, y las principales proteínas entonces que están formando esta cápside son BP1 y BP2. Una característica que tiene el material genético de este virus es que tiene secuencias palindrómicas en ambos extremos y los utiliza para la replicación de su material genético. ¿Cuándo producen la infección? ¿En qué tipos celulares? Como van a depender de funciones celulares de la fase del ciclo celular, en la fase S tardía y G2 del ciclo celular, entonces van a infectar principalmente a tejidos fetales y células hematopoyéticas, es decir, células precursoras, entonces hematopoyéticas. Y esto va a estar relacionado a la sintomatología que puede generar en los casos más graves. ¿Cómo se transmite? Nuevamente es la transmisión aérea por secreciones respiratorias, que el individuo infectado lo elimina de esta manera e ingresa al organismo susceptible también a través del epitelio respiratorio. Una vez entonces infectan el tracto respiratorio, va a realizar una viremia, va a producir entonces infección en los precursores eritroides, en la médula ósea, y también va a establecer una viremia que en el caso de la mujer embarazada puede generar el traspaso a través de la placenta. Se habla de que se produce un síndrome clínico bifásico. ¿Eso qué quiere decir? En dos secuencias. Uno es cuando se produce la viremia, hay signos y síntomas inespecíficos, y otro es cuando ya se produce el eritema. Aquí en la foto podemos ver el eritema en las mejillas, que es característico. En ambos lados ese enrojecimiento en la carita, en este caso de los niños infectados por parvovirus B19. Este eritema también va a ser originado por complejos inmunes circulantes, al igual que se había producido en el caso de sarampión y rubiola, que cuando se produce la manifestación en piel no podemos recuperar de esas manifestaciones de mácula o pápula al virus. Lo mismo en este caso. Este eritema entonces papular aparece en la cara, simétrico, con forma simétrica y brillante, y también en el tronco luego y en el cuello, donde ahí ya tiene un aspecto más reticular. En las piernas es menos frecuente que aparezca, pero lo puede hacer y va a durar entonces de 2 a 3 días ese eritema. En el caso de los adultos, sobre todo, puede producir también astralgia y artritis por la formación de estos complejos, virus, anticuerpos circulando. Y donde produce entonces la patología mayor es en aquellos pacientes que tengan algún tipo de afectación entonces en los glóbulos rojos, ya sea como por ejemplo que ya tengan anemias crónicas o hay pacientes en los cuales una reducción entonces en la generación de los eritrocitos, con esta gran demanda entonces en la producción por la infección, puedan generar un cuadro de anemia aplásica o crisis aplásica. En general, en los pacientes entonces inmunocompetentes,
se va a generar estas crisis aplásicas, pero que no se detectan. En cambio, en aquellos que tengan ya una enfermedad de base, en esos casos sí. Aquí podemos ver entonces qué enfermedades son asociadas a la infección con parvovirus B19, que en los niños es el eritema infeccioso, la quinta enfermedad, esa manifestación entonces en cuanto a la piel. En pacientes que ya tienen anemia hemolítica puede generar una crisis aplásica, y en el caso de la mujer embarazada, cuando se produce la infección también en el primer trimestre, puede generar aborto o hidrops. En este caso, cuando se genera este cuadro de hidrops, hay que diferenciarlo de otras entidades no infecciosas, como por ejemplo incompatibilidad materno-fetal, y también cuando ya son de otro origen infeccioso puede ser diferenciarlo de toxoplasma. Es un virus altamente contagioso, la transmisión es respiratoria y a través de estas gotas orales, y los factores de riesgo que hay que tener en cuenta son para las mujeres embarazadas, entonces, porque puede producir la infección fetal, y en pacientes que ya tienen anemia crónica, que en ellos puede profundizar y generar una crisis aplásica. Es ubicua su distribución, y tener presente entonces que el virus se elimina tanto por nasofaringe como por orina. Y algo característico de esta enfermedad es que cuando ya aparece la enfermedad, es decir, la aparición del exantema, ya no es contagioso, porque en ese caso ya la viremia desapareció y entonces ya no es infeccioso, en este caso hablando del niño, de la manifestación de la quinta enfermedad. En cambio, recordemos que en rubiola y en sarampión sí eran infecciosos mientras tenían las manifestaciones a nivel de la piel. Aquí podemos ver el curso clínico y de laboratorio por la infección por el parvovirus B19. Desde que se produce la infección, los distintos días, y aquí podemos ver el recuento de reticulocitos en sangre. Eran justamente los precursores de estas células, una de las células diana para la replicación del virus. Cuando se produce este pico en la viremia y la disminución de los reticulocitos, hay aparición de síntomas no específicos. Luego comienza a disminuir la viremia, los reticulocitos pueden seguir todavía disminuyendo y comienza a aparecer IgM específica contra el parvovirus B19. IgM y más tardíamente IgG. Cuando esto ocurre, entonces los reticulocitos se van a estar restableciendo y ahora aparecen las manifestaciones, ya sea el eritema, sobre todo en los chicos, y la artralgia en los adultos. Por eso es que vemos que cuando ya aparecen estos síntomas, la etapa de viremia disminuyó y en este periodo ya no son infecciosos. En este periodo, entonces, sí vamos a detectar las inmunoglobulinas. Por lo tanto, ya tenemos que ver en este momento que una muestra para el diagnóstico va a ser la serología, la determinación de IgM, o 2 muestras variadas para IgG. Entonces, con respecto al diagnóstico de laboratorio y teniendo en cuenta los distintos estadios de la aparición de esta enfermedad, ¿qué ocurre con las técnicas directas? Aislamiento en cultivo, detección de antígenos virales y al principio, sobre todo, también teniendo en cuenta la etapa de viremia para la realización de la PCR. En todos estos casos se va a poder realizar este tipo de diagnóstico cuando estamos en presencia de pacientes con crisis aplásicas, porque es cuando mayor tiempo de replicación del virus va a haber, y si queremos detectar también el virus en sangre, mayor tiempo de viremia va a estar produciéndose. Si queremos hacer entonces aislamiento en cultivo, podemos usar muestras de suero o sangre entera, porque ahí van a estar los precursores, sobre todo, de los eritrocitos que están circulando en la sangre periférica. Y la muestra para los otros casos, en pacientes inmunocompetentes, donde no hay manifestaciones de crisis aplásica, lo que más se recomienda es la serología.
es decir, la detección de IgM por ELISA de captura, o también la IgG. En esos casos, la muestra va a ser de sangre venosa, de 3 a 7 días de producida la enfermedad. Bien, y ahora vamos a ver uno de los virus que corresponden a la familia Herpes viridae, dentro de ellos a los alfa herpes virus, que es el virus de varicela zoster. Este virus no lo vimos en la clase anterior, en la general de toda la familia Herpes viridae. ¿Por qué? Porque tenía un comportamiento entonces también de producir una enfermedad febril exantemática. Este virus es muy similar al herpes simplex tipo 1, sin embargo, recordemos que el herpes simplex tipo 1 daba una presentación de las vesículas y de las lesiones en la piel localizadas. Y también tener presente la latencia que generan todos estos tipos de virus, los virus herpes virus. El virus varicela zoster, entonces, puede causar la varicela, que es la manifestación cuando se produce la primoinfección, que también es una enfermedad benigna, infectocontagiosa, que se transmite también por vía respiratoria. La persona que está infectada, que está manifestando varicela, va a tener vesículas o distintas lesiones a nivel de la piel en distintos grados, desde máculas, pápulas, vesículas, hasta pústulas y llegar a la costra. Estas vesículas o estas manifestaciones en la piel sí son infectivas. Es decir, que el virus en esas lesiones se puede transmitir a un organismo susceptible, y en el organismo susceptible van a ingresar a través de la vía aérea. Esta es la manifestación a nivel de la primoinfección. Pero una vez que se establece esa infección, luego el virus de varicela zoster va a también quedar alojado en forma latente en las células nerviosas de los ganglios sensitivos. Y cuando se produce una reactivación, puede manifestarse ahora con la patología de herpes zóster. Aquí podemos ver entonces en este esquema también los distintos estadios de la diseminación dentro del cuerpo una vez que se produce la infección. Recordemos la vía de entrada entonces respiratoria, también hay que tener en cuenta la vía conjuntival. Va a haber replicación en estas zonas de entrada y también en el caso del virus de varicela zoster, si es una infección generalizada. Entonces va a haber pasaje a nódulos linfáticos, a distintos órganos del sistema retículo endotelial también, luego la viremia, y ahí entonces sí va a llegar al órgano diana, que va a ser la piel, y la aparición, la manifestación entonces de los distintos tipos de lesiones en piel con el cuadro de varicela. Luego se genera entonces una latencia en las neuronas y quedan allí alojados hasta que por algunos factores haya un decrecimiento en la inmunidad celular específica y se genere la reactivación del virus y nuevamente se forme ahora por transporte anterógrado el viaje de las partículas virales hacia la zona epitelial inervada entonces por donde había quedado alojado el virus, y la manifestación a ese lugar. Ahora vamos a ver que ese tipo de manifestación es localizada. Entonces, aquí podemos observar los dos cuadros producidos por el virus de varicela zoster, que es la varicela, una infección generalizada, la formación entonces de este exantema en todo el cuerpo, luego el control de esta infección y el alojamiento entonces de las partículas virales en las neuronas, que pueden ser, sobre todo pueden estar o en la región de los pares craneales o también puede ser a lo largo del tronco. Una vez que se produce la reactivación, entonces va a tener una manifestación localizada. Muchas veces se lo llama esto el dermatoma, es decir, que va a producirse entonces liberación o generación de este exantema a lo largo de toda la inervación de esa región. Y esta manifestación se llama herpes zóster. Y también puede generar, una vez que se genera este herpes zóster, una neuralgia postherpética,
que dura unos meses y es muy dolorosa. Puede estar acompañado, en cada caso, tanto varicela como herpes zóster, con otras complicaciones, que es donde reviste la gravedad. En el caso de la varicela, la gravedad está cuando se complica con, por ejemplo, sepsis bacteriana, neumonía, encefalitis. Y en el caso de herpes zóster puede llegar a tener también otras complicaciones y la posneuralgia posherpética. Aquí podemos ver entonces cómo es el cuadro a lo largo del tiempo desde que se produce la infección. También hay un periodo de incubación que es prolongado desde unos 14 a 16 días. Hay replicaciones en el tracto respiratorio, en la mucosa del tracto respiratorio superior, replicación en los ganglios linfáticos regionales, pasaje a viremia, y luego cuando ya se ha amplificado en hígado, vaso y otros órganos, hay otro pasaje a viremia secundaria, donde ahí sí entonces ya comienza a ser contagioso, y luego se producen entonces las manifestaciones a nivel de la piel, fiebre y manifestaciones de erupción vesicular. Entonces el tipo de lesión que genera es de vesícula, principalmente vesícula, a diferencia de las que habíamos visto anteriormente, de rubiola, sarampión, parvovirus, que eran del tipo de mácula pápula y estaban producidas no por el virus que estaba infectando, sino por los complejos antígeno-anticuerpo. En cambio, en este caso es el virus el que está replicando en esa región, en la zona esa epitelial, y está generando la lesión en la piel. El reservorio es el hombre, la transmisión respiratoria, entonces, y por contacto con las vesículas infectantes. Tenemos que tener presente que en el caso del herpes zóster, la transmisión a nivel de las vías respiratorias es menor que en el caso de la varicela, porque cuando se produce la reactivación es localizada. Sin embargo, bueno, no es nula, pero sí es mucho menor que en el caso de varicela. Pero las vesículas sí van a ser entonces infectivas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre la vía de entrada va a ser la respiratoria en el organismo susceptible. Y también tener presente que el paciente entonces es contagioso desde 1 a 2 días antes de la aparición de la erupción y durante toda la forma de vesícula. Cuando ya llega al estadio de costra, la infectividad es mucho menor, a diferencia de lo que pasaba con el virus variolae, es decir, con la viruela, donde era muy infeccioso todavía en la fase de costra. En cambio, varicela no. Ahí ya la infectividad baja mucho, y eso lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de tomar las muestras para hacer el diagnóstico. Entonces, aquí podemos ver distintos estadios de las manifestaciones en piel por el virus varicela zóster, desde mácula, pápulas y la generación de vesículas y ya las costras. Aquí, costras, úlceras y costras. Aquí podemos ver un ejemplo de la manifestación de herpes zóster, es decir, la manifestación localizada. Este, por ejemplo, es en el dermatoma en la región torácica. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico de varicela? Y también muchas veces de herpes zóster clínico. En general alcanza con el diagnóstico clínico, pero en el caso de herpes zóster hay veces que se lo tiene que diferenciar con alguna lesión, por ejemplo, con herpes simplex. Si tenemos que realizar el diagnóstico virológico, se puede hacer el aislamiento viral, detección directa de antígenos y también mediante biología molecular, PCR. ¿Qué muestras vamos a utilizar? Y dependiendo de las características entonces que esté presentando ese paciente. Puede ser el hisopado de la lesión, plasma con EPTA, líquido cefalorraquídeo, lavado bronquialveolar y material de biopsia. El hisopado de la lesión, eso en general, y ahora tengamos en cuenta, como vimos en realidad en la clase anterior, que si hay distintos estadios, el que se va a preferir o el de elección va a ser la vesícula, que es donde mayor cantidad del virus se va a encontrar. También podemos realizar serología, podemos determinar IgM o IgG
nuevamente para ver seroconversión o el aumento de 4 veces el título. Pero recordar que básicamente la manifestación de varicela es clínica y si no hay alguna complicación, también puede ser en el caso de herpes zóster el diagnóstico clínico. Cuando se hacen esos diagnósticos clínicos, tengamos presente que no estamos dando el nombre y el apellido del virus. Se dice clínicamente la patología. Ahora, para poder decir es el virus varicela zóster, tendríamos que realizar el análisis virológico. ¿Qué tratamiento existe? Y en las complicaciones lo que les quería decir aquí es que si hay manifestaciones entonces de complicación de meningitis, encefalitis o algo por el estilo, entonces ahí sí vamos a tomar muestra de líquido cefalorraquídeo y necesitamos hacer el diagnóstico virológico. El tratamiento es aciclovir dentro de las 24 horas que se produce entonces el exantema y lo que hace es reducir la duración de las nuevas lesiones. Sobre todo esto se da para el caso de herpes zóster. Se puede dar también a las mujeres embarazadas. En el caso de neumonía, ya la administración de la aciclovir es en forma intravenosa. Se puede contar también con una gamma globulina específica para varicela zóster en el caso de los recién nacidos, cuya madre desarrolla varicela 5 días antes y 2 días después del parto. También se puede administrar aciclovir en forma intravenosa para el caso de varicela neonatal. Y el contacto embarazada seronegativo, también se puede hacer una profilaxis con esta gamma inmunoglobulina específica dentro de las 72 horas de producida la exposición. Contamos entonces con profilaxis también para prevenir la infección por el virus de la varicela, que es la vacuna. En este caso, aquí les puedo mostrar distintas marcas de la vacuna con los tipos de vacunas que en todos ellos están formados. En algunos puede cambiar la cepa que la está formando. A partir del año 2015, entonces, se incorporó la vacunación contra varicela en nuestro plan nacional. Se administra una única dosis a los 15 meses. Se recomienda, en lo posible, suministrar luego una segunda dosis. También es importante la administración de esta vacuna en algunos grupos, como por ejemplo personal de salud sin antecedentes clínicos de varicela y con serología negativa con respecto a IgG de varicela, y también para los convivientes de las personas inmunocomprometidas. Hay que tener presente entonces que una de las complicaciones luego de producida la infección por el virus varicela zóster es cuando se produce la reactivación y la generación de este herpes zóster. Lo que se ha visto es que una vez que se produce la primoinfección, la aparición de la varicela, luego la inmunidad celular, sobre todo linfocitos T, es la que va a estar controlando la reactivación del virus. Entonces aquí en este cuadro lo que podemos observar es que desde que se produjo la infección a lo largo de los años, respecto al número de células T específicas para el virus de varicela zóster, lo que podemos ver es que el número de células T, cuando se toma contacto con el virus varicela, se generan y se elevan. Esto aquí va a cursar con el cuadro de varicela. Luego se va a producir entonces la latencia del virus, quedan formadas las células T específicas que van a permanecer a lo largo del tiempo. Pero ¿qué es lo que puede ir pasando? Pueden tener pequeñas reactivaciones si la persona es expuesta nuevamente a un contacto con el virus varicela, o si hay reactivación silente del virus de la varicela, es decir, el mismo virus que ya estaba alojado en esa persona se puede reactivar pero en forma silente. Entonces aumenta el número de linfocitos T específicos y vuelve a mantenerse. Esto puede permanecer hacia lo largo del tiempo, y lo que se ha visto es que cuando esto pasa muchos años, sobre todo en los adultos mayores,
puede ir disminuyendo el número de linfocitos T específicos. Y sobre todo cuando hay algún otro factor, exposición, no sé, radiación ultravioleta, alguna inmunosupresión. En esos casos disminuye y lo que puede ocurrir es que aumente, entonces se reactive el virus y ahora sí curse con manifestaciones. Aquí teníamos el umbral para la aparición de las manifestaciones de herpes zóster. Aquí la persona entonces está padeciendo la manifestación y nuevamente va a aumentar entonces el número de linfocitos T específicos para varicela zóster y se va a mantener. Entonces la estrategia para evitar que se produzca la reactivación del herpes zóster con estas manifestaciones es vacunar a las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque de este caso entonces van a reactivar la generación de las células T específicas y mantener entonces silente al virus y que no se produzcan las manifestaciones del herpes zóster. Antiguamente, cuando la enfermedad era endémica, había mayor circulación, no estaba la vacunación, esta estrategia se producía simplemente por el contacto de las personas que ya habían tenido varicela con otros, sobre todo con niños que estaban padeciendo la infección. Hoy en día la circulación ha disminuido, entonces se recomienda realizar la vacunación en los adultos mayores. ¿Cuándo? A partir de los 60 años. La vacuna es la misma que la de la varicela, es la misma cepa, lo único que tiene es mayor concentración, es virus vivo atenuado. Bien, ya estamos finalizando, nos quedan otros virus dentro de la familia Herpesviridae que puede generar también infecciones exantemáticas, como es el virus herpes humano 6. Habíamos visto que este virus tiene dos variantes, la variante A y B. El B es el más relacionado con la producción del exantema súbito o la roceola, también conocida, o sexta enfermedad. En general, esta enfermedad exantemática afecta a los niños menores de 18 meses. En cambio, por ejemplo, parvovirus B19 era más en la etapa ya de jardín, escuela, en ese momento. Este tipo de virus también puede estar asociado, el virus herpes humano 6, al síndrome mononucleósico, se transmite a través de la saliva y ahora, a diferencia de varicela, por ejemplo, que vimos recién, este es un virus linfotropo. Entonces sus células dianas van a ser las células T CD4 positivas. Está más relacionado el herpes humano 6A con un tropismo, un neurotropo, en este caso que el B. Aquí podemos observar en este gráfico, entonces, desde producida la infección, la aparición de síntomas de irritabilidad, del exantema, junto con, con el exantema y fiebre. Entonces, lo primero que acontece es la aparición de fiebre e irritabilidad y luego a partir del día 3 a 4, la aparición del exantema. También entonces la generación de esta sexta enfermedad o exantema se produce en la infección primaria, es decir, cuando ingresa la infección aguda de este virus. También es un herpes virus, así que genera latencia. Es un virus ubicuo, el 90% de la población ya está infectado luego de los 18 meses de vida. La forma de transmisión no es clara, pero bueno, está presente en saliva, replica en las células epiteliales, así que se sugiere que las secreciones orales están interviniendo entonces en esta transmisión. En general, para el caso de esta sexta enfermedad, el diagnóstico es clínico, a menos que tenga otro tipo de complicaciones y ahí se requiera un estudio virológico directo. En general, entonces, ¿qué vamos a hacer ante la sospecha de una enfermedad febril exantemática? Cuando se sospecha esto,
vamos a tener que notificarlo, completar la ficha epidemiológica y qué muestras vamos a tener. Sobre todo tenemos presente rubiola sarampión, pero también nos va a poder servir para hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas, febriles. Las muestras van a ser suero, habíamos visto, lo ideal dentro de la primera semana era suero, orina y el hisopado nasofaríngeo. La orina era hasta 14 días post-exantema y el hisopado nasofaríngeo era hasta 7 días post-exantema. Y el suero hasta el mes lo podíamos tomar, aunque lo ideal todo es dentro de la primera semana. Y en base a esto, entonces podemos comenzar haciendo el estudio serológico por IgM de captura y mandar las muestras necesarias a los centros de referencia en el caso de rubiola y sarampión. Bien, aquí les dejo, estos son anexos donde tienen más información sobre los tipos de muestras que pueden tomar, orina, las características de cada una de ellas, orina, suero y demás. Y aquí el algoritmo diagnóstico, entonces, cómo ir siguiendo con respecto a rubiola y sarampión en cada uno de los casos. Recordemos entonces que como estamos en vía de erradicación de rubiola y sarampión, los resultados que se obtengan de inmunoglobulina M, de este tipo de determinación, hay que analizarlos si sigue habiendo sospecha de un falso positivo, un falso negativo, y igualmente cuando se confirme que es un positivo el caso, se tiene que analizar entonces en el centro de referencia la cepa que se está produciendo esa infección. También hay que tenerlo presente cuando uno sospecha una infección exantemática febril del diagnóstico diferencial con arbovirus, porque los arbovirus también generan fiebre alta y manifestaciones a nivel de la piel. Entonces, en esos casos también hay que sospecharlos y hacer un diagnóstico diferencial. Eso lo vamos a ver más adelante. Les dejé en la bibliografía anexa, sobre todo de rubiola y sarampión, un archivo donde les va a ir discriminando cada uno de los estudios que hay que realizar en el caso de ampliación de estudio, cuando se sospecha de resultados falsos positivos o negativos para rubiola y sarampión.